Espero que ustedes la ven. Y hoy vamos a hablar, vamos a intentar hablar sobre las bases de la epidemiología. ¿Qué es? Es una ciencia interesante. Vamos a hablar de quiénes son los que se dedican a ella, qué cuestiones nos pone y qué respuestas podemos obtener cuando escuchamos la palabra epidemiología. Y sí, siempre hay que hablar de las infecciones, de las epidemias o pandemias. Si ustedes tienen preguntas, las pueden escribir en el chat y al final de esta charla voy a intentar de contestarlas. Vamos a empezar por un mito conocido sobre la caja de Pandora. Todos ustedes seguramente recuerdan esta leyenda sobre la caja de Pandora. Cuando la abrieron, de allí salieron todos los males del mundo y ahora en el siglo de las biotecnologías, la caja de Pandora también está abierta porque hay nuevos patógenos, nuevos factores infecciosos y también no infecciosos, pero factores nocivos y algunos de ellos están desconocidos. ¿Quién se dedica al estudio de estos factores? Y si nosotros somos capaces de controlar todas las amenazas de esta caja, si tenemos posibilidad y esperanza de que estas amenazas y peligros eh, serán liquidadas y si podemos influir o erradicarlas. Vamos a empezar por un pequeño vídeo. Espero que el Internet pueda con él. Es un fragmento de la película Aventuras de Shurик y allí se trataba de una epidemia y aquí se ve muy bien qué es la epidemiología. Se trataba de la eczema epizootico. Pues cuando hablamos de la epidemiología, tenemos que entender que la parte de epi quiere decir sobre, demos es el pueblo y logos es la ciencia. Así que es una ciencia sobre el pueblo, es decir, estudia la población, estudia la difusión de los procesos infecciosos y no infecciosos entre en la población humana. Es decir, no se trata de enfermedad de una persona, no. Es el enfoque masivo. Aquí radica la diferencia entre el enfoque clínico y el enfoque epidemiológico. El epidemiólogo siempre estudia la población. Por esto, hablamos de los procesos epidemiológicos, que es un conjunto de las enfermedades infecciosas que se mantienen en el tiempo ah, con foco, una fuente infecciosa, factores de la transmisión y la exposición de la población. Y nuestro objetivo es detectar el sistema de la difusión de la enfermedad. Y repito, no se trata solo de las enfermedades infecciosas, también de las no infecciosas. Entonces, cuando hablamos de los tipos de epidemiologías, o bueno, qué partes tiene esta ciencia, tenemos que entender que hay dos clases. La primera es de las enfermedades infecciosas y la
segunda es de las no infecciosas, porque la prevención y el sistema, los algoritmos son un poco diferentes y tenemos que tenerlo en cuenta. Y además, cuando hablamos de otros componentes, según la clasificación, tenemos que saber, tenemos que dividir la epidemiología común, general, que es un sistema de información sobre los algoritmos de la aparición, del desarrollo y del declive, de la desaparición del proceso epidemiológico. ¿Cuáles son los principios de la prevención y de la lucha contra estas enfermedades? Y también existe epidemiología particular cuando hablamos de enfermedades concretas, de génesis infecciosa y no infecciosa también. Y luego tenemos la epidemiología clínica, donde se trata de los estudios y ensayos para diagnosticar y controlar la difusión de estas enfermedades. Y en algunas clasificaciones, la epidemiología clínica forma parte de la epidemiología particular. Bien, ahora me gustaría explicarles y recordar cuáles son los retos y las amenazas que enfrentamos ahora. ¿Cómo apareció esta ciencia, epidemiología? ¿Dónde está el punto de partida del proceso epidemiológico que tiene que ver con toda la población? Y tenemos que subir un poco y ver desde arriba la situación, porque EPI, si ustedes recuerdan, es sobre. Vamos a subir al nivel de la gestión estatal, gubernamental. Las políticas gubernamentales parten de la noción de la vida sana, porque la vida sana previene las enfermedades. Y en primer lugar, de enfermedades de patología no infecciosa. Si ustedes llevan una vida sana, comen también sano, practican ejercicios físicos, controlan las horas que están ante la pantalla de computadora, cuánta información ustedes procesan, porque existe también la noción del ruido informativo. Todo esto forma parte de la prevención de enfermedades. Y podemos nosotros, vamos a preguntarnos, ¿no? Si podemos prevenir las enfermedades infecciosas o es imposible. Y vamos a encontrar una respuesta interesante. Es que la vida sana no previene patologías infecciosas. ¿Por qué? Tenemos todos agua de tuberías centrales. Entonces, una persona no puede garantizar y asegurar una buena calidad de agua. No solo el agua potable, sino también el agua para el lavado, para saneamiento, etcétera, etcétera. También el aire atmosférico. La calidad no la podemos controlar. La calidad de los suelos, la calidad de los productos, el procesamiento de los residuos. Todo esto podría ser prevención de patología infecciosa. Pero las personas concretas, los ciudadanos, no pueden garantizar un nivel necesario de seguridad de prevención de patologías.
a diferencia de las patologías no infecciosas. Por esto es una responsabilidad del Estado, de las administraciones públicas. Y vamos a ver una infección muy conocida y vamos a estudiar qué se ha hecho. Vale, pues, ¿cuáles son los retos y las amenazas? En primer lugar, se trata de un nivel bastante alto de la difusión de enfermedades no infecciosas, enfermedades cardiovasculares, oncológicas, endocrinos, neurodegenerativas, etcétera, etcétera. Luego está un nivel bastante alto de drogadicción y alcoholismo, de VIH, hepatitis virales B y C, tuberculosis y el tercer factor es la resistencia antimicrobiana. Y ahora vamos a ver cuáles son los principios de las políticas públicas dirigidas para crear el bienestar sanitario de la población. Este componente supone el cuidado de toda la población y también de las generaciones venideras. En primer lugar, tenemos que crear las condiciones para mantener y recuperar la salud de la población. Se trata del acceso al tratamiento, a la prevención de las enfermedades, etcétera, etcétera. Luego tenemos la prioridad de las medidas de prevención y de la protección de la salud de los ciudadanos. Luego está la prioridad del tratamiento médico y, en primer lugar, de los grupos más vulnerables, los menores, las mujeres embarazadas, las mujeres durante el periodo del parto, los veteranos y postcombatantes, los discapacitados, etcétera. Luego está el criterio de la accesibilidad del tratamiento médico, porque es muy importante cómo está organizada la atención médica y también el aseguramiento de fármacos. El tratamiento médico primario también es una prioridad. Y luego está la formación de la responsabilidad entre los ciudadanos para mantener y recuperar la salud de ellos mismos y de de los que están cerca. Por ejemplo, los fumadores. Y aquí también están todas las políticas y medidas de cuarentena o confinamiento, porque la infección no solo presenta un peligro para el enfermo, sino también para las personas que lo rodean. Aquí yo les quiero mostrar la documentación de normas y aplicación de leyes. Son leyes federales y órdenes, decretos. Y yo quisiera empezar por el decreto del presidente de Rusia, Estrategia del Desarrollo de la Sanidad hasta el año 2025. Es un decreto interesante. Fue publicado en el año 19, en junio de 2019. Hace ya bastantes años, cuando todavía nada se sabía sobre el coronavirus, sobre el COVID-19. Nadie sospechaba que iba a haber una pandemia. Y aquí, en junio del año 19, sale este decreto. Y ustedes entienden que cualquier
documento normativo se prepara durante un tiempo bastante largo porque hay que aprobarlo, discutirlo, redactarlo. Entonces, en este decreto están recogidos los riesgos. Y uno de ellos es el riesgo de la agravación o agravamiento de la situación epidemiológica en vista de una situación inestable en los estados extranjeros. Miren, qué interesante. Es un riesgo de la aparición de nuevas enfermedades desconocidas antes. Otro riesgo también recogido en este decreto es el riesgo de la aparición de nuevas infecciones eh, aparecidos a través de los patógenos desconocidos, n- nunca encontrados en el territorio de la Federación de Rusia, enfermedades parasitarias, ah, contagio espontáneo y regreso de las infecciones ya erradicadas, ya desaparecidas. Y además, la superación de límites entre las especies por los microorganismos. Es decir, cuando la enfermedad puede pasar a otras especies. Esto se dice en junio, aparece en junio del año 19. A finales de aquel año, a inicios del año 20, de repente aparece una nueva infección de coronavirus. En principio tendríamos que estar ya preparados para este nuevo riesgo. Hay también otros documentos normativos, reglas sanitarias de profilaxis, de prevención del COVID. Durante el año 20 aparecen muchos nuevos documentos y luego está un documento base que son las reglas, los requisitos sanitarios y epidemiológicos. En el marco de la legislación rusa, es uno de los documentos más importantes. El volumen es de 1.100 páginas, es decir, es un gran tomo, porque allí se recoge mucha información sobre diferentes infecciones. Pues la estrategia normativa aparece en junio del 19 y en enero del año 20, ya en la disposición del gobierno de la Federación de Rusia, se introducen cambios en la lista de las enfermedades que amenazan a la población. Y aquí vemos el SARS, ¿no? El COVID-19. Y en cuanto esta infección aparece en el territorio de Rusia, aparece también un documento. Es decir, la población tiene que estar preparada y hay que desarrollar una estrategia de interacción con este virus. Por eso en las reglas sanitarias vemos algo interesante. ¿Cuáles son los criterios para determinar que una enfermedad infecciosa presenta una gran amenaza para la salud de la población? Y aquí vemos diferentes características, diferentes criterios. Si coinciden dos criterios, entonces hay que introducir las actividades de cuarentena o de confinamiento. ¿Por qué empezó el confinamiento? Muchas personas no entendían
¿Por qué tiene que ser tan estricto? ¿Por qué es tan importante? No entendían que los requisitos y la responsabilidad la tiene el Estado, el gobierno y no las personas. Vamos a ver cuáles son estos criterios. El estado grave durante la enfermedad, un nivel alto de la mortalidad y discapacidad, difusión rápida, contagiosa, una enfermedad nueva y falta de los medios de prevención específica y tratamiento. Pues en cuanto al COVID, coincidieron muchos criterios. La difusión fue muy rápida. Además, el contagio era por vía aérea. Todas las enfermedades que se contagian por vía aérea se difunden muy rápidamente. Otras infecciones que se difunden por la vía hematológica es otra cosa. Un alto nivel de mortalidad, un estado grave durante la enfermedad, pues coincidió casi todo. Por eso han introducido las medidas de cuarentena, de confinamiento. Cuando hablamos de la clasificación de la patogeneidad, voy a dar muy pocas explicaciones, pero para que nos entendamos. Para clasificar la patogeneidad, hay diferentes enfoques. En Rusia tenemos uno, en Estados Unidos, en Canadá, es un poco diferente. En Rusia, la patogeneidad más alta es el grupo de riesgo número 1, es el riesgo alto individual y también social. Cuando apareció el COVID, primero lo atribuyeron al segundo grupo de patogeneidad, que también es bastante alto. Por eso organizaron las medidas de cuarentena, confinamiento y luego la vacunación, cuando apareció la vacuna. Ahora ha cambiado porque el COVID ya se considera atribuido al tercer grupo de patogeneidad y las medidas son más leves. Y el grupo 4 es el más bajo. Y en Estados Unidos, Canadá y Japón es al revés. El grupo 1 es el menos grave. Es importante para que cuando ustedes lean información, artículos médicos, ustedes tienen que orientarse. Ahora vamos a ver a la sostenibilidad, ¿no? Mejor dicho, cómo podemos nivelar la acción patogénica de los microorganismos a nuestro cuerpo, a nuestro organismo. Hablamos, mejor dicho, de resistencia. Pues tenemos clases y rangos. Clase 1, por ejemplo, y rango A y B. Estos son los más resistentes a la acción de los preparados químicos. Son los priones y esporas de las bacterias. Los priones son los más resistentes. Quizás los microbiólogos me dirían, los priones no son directamente los microorganismos, pero nosotros lo vamos a simplificar un poco. Para mí todo esto son microorganismos. Que me perdonen los microbiólogos.
Entonces son los más resistentes y las esporas de bacterias es clase 1 a rango B. Luego están los virus de resistencia media, por ejemplo, hepatitis B, C, D, VIH, herpes, gripe, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué son los priones. Es muy interesante. Son entes, seres de nuestra Tierra. Su nombre está formado por prión, que viene de proteína, e infección. Esta palabra apareció en 1982 y es una clase de proteínas con una estructura anómala. Es decir, tienen estructura mm, ah, proteínica anómala, no tiene ADN ni ARN. Un virus tiene ADN o ARN. La bacteria tiene todo lo que se puede tener, polisacáridas, ADN, ARN, etcétera, etcétera. Esto, un prión es solo proteína anómala, no contiene nucleídos. ¿Y qué enfermedades son provocadas por los priones? Vamos a ver. En primer lugar, los priones pueden traspasar las barreras hematocefálicas y por eso las enfermedades, digamos, los focos surgen en el cerebro. Por ejemplo, la enfermedad Kuru es una enfermedad neurodegenerativa priónica, es una encefalopatía transmisiva, la TCE, y los síntomas son el tremor, la pérdida de la coordinación por la neurodegeneración. Esta enfermedad solo fue descubierta a inicios del siglo XX. La segunda enfermedad es, en ruso, es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Pues se trata de una enfermedad distrófica de la corteza cerebral, de los ganglios basales y de la médula. Es una enfermedad con una alta letalidad, casi 100%. Pero si hablamos del COVID, la mortalidad es mucho más baja. Por ejemplo, con sarampión, la contagiosidad es muy alta, de 80-85% y la contagiosidad de COVID es de 20-25. En cuanto a las enfermedades priónicas, la contagiosidad es más baja, es decir, no son muy difundidas estas enfermedades, pero la mortalidad es de 100%. Es decir, es otro tipo de enfermedades. Luego, una enfermedad priónica es el insomnio familiar fatal. Es una enfermedad congénita y también con muy alta mortalidad. Bueno, vamos a pasar ahora a cómo transcurre el proceso epidémico, qué es y qué partes tiene. Necesitamos tres eslabones
tres partes del proceso. Hay una teoría de Cherkassky que añade un eslabón más, el cuarto, el factor social. Y yo creo que durante la pandemia de coronavirus, uno de los componentes de este cuarto eslabón eran los medios de comunicación y la actividad social, las redes sociales, cómo corría la información, cómo se difundía la información, porque esto fue un eslabón más de la difusión de la infección. Pues vamos a ver los eslabones. Primero es el foco de la infección, el segundo el mecanismo de la transmisión de la gente y luego tenemos que hablar, el tercer eslabón es cómo se percibe, cómo se contagia la infección en la población. En cuanto al foco, tenemos diferentes grupos, antroponosis, antropozoonosis y zoonosis. Antroponosis es cuando el foco, ¿no? El agente es el hombre. Antropozoonosis es cuando se puede contagiarse de un animal y de un hombre. Y zoonosis cuando podemos contagiarnos de un animal y también se enferman solo los animales. Y sapronosis es cuando los factores del medio ambiente son el foco de la enfermedad. Por ejemplo, la legionelosis. Por ejemplo, puedes contagiarte a través del aire acondicionado y el cólera también es una enfermedad de tipo sapronosis. Antes la consideraban una antroponosis, pero no. La infección sobrevive en el aire, en el agua templada y allí se difunde. Y aquí vemos el proceso epidemiológico ah, con dibujos. Vemos cómo se transmite, cómo se difunde la epidemia. Ah, Tienen que fijarse en la ciclicidad. Ah, Hay diferentes periodos, el de la incubación, prodromálico, clínico y el de la reconvalescencia. Hay diferentes variantes, hay reconvalescencia de 100% cuando uno se sana absolutamente, o a veces uno se sana pero sigue siendo el portador del virus. Y aquí hay tres variantes. Antroponosis, cuando solo se trata de las personas, y sapronosis. Aquí vemos eh, un medio biótico, es decir, animales, y así el virus se difunde y puede contagiar a las personas. Y ahora vamos a ver los mecanismos de la transmisión de este tipo de infecciones. Hay mecanismo vertical de madre a hijo, mecanismo horizontal, aerosol o aerogénico, es decir, por vía aérea, mecanismo fecal o oral. Se trata normalmente de las infecciones intestinales, como tifus, etcétera. Y también hay mecanismos de contacto.
y mecanismo de transmisión. Ah, por ejemplo, hemocontacto, ah, por ejemplo, a través de una jeringa, de una aguja o de sistemas de goteros, de catéteres. Es muy en breve de cómo son las vías de transmisión de las infecciones. Y ahora vamos a hablar, ¿qué hacemos con todo esto? Hemos repasado un poco en breve cómo es el proceso patógeno, epidemiológico, pero cómo tenemos que reaccionar. Se han inventado hace tiempo diferentes medios. Podemos hablar de la asepsia y de la antisepsia. A es sin y septicus es la mm, digamos, séptico es putrilaginoso o icoroso. Pues cuando hablamos de la asepsia, hablamos de la prevención de que la infección no entre en el organismo. Todo tipo de medidas. Pero cuando hablamos de la antisepsia, es decir, es contra el sepsis. Este término es antiguo, fue introducido en 1750 y se trata de cuando el organismo ya ha entrado en el organismo y necesitamos eliminar el microorganismo. En la herida, por ejemplo, es decir, aséptico es prevención y antiséptico, antisepsia es ah, eliminación. Y por eso existe la epidemiología hospitalaria en el marco de las medidas asépticas. Pues vamos a repasar también las amenazas de la seguridad biológica. Pues la primera es amenaza epidemiológica, nuevas infecciones y problemas con la resistencia antimicrobiana. La segunda amenaza es el bioterrorismo y seguridad de los laboratorios. El tercero son los retos ecológicos y agrarios, es la difusión de los zoonoses, riesgos biotecnológicos, los productos modificados genéticamente. Y la tercera amenaza son problemas políticos y coordinacionales, porque muchas veces dentro de una legislación hay, digamos, términos que no sabemos bien cómo aplicar, cómo entender. Y aquí se necesita la coordinación de diferentes estructuras. Sin esto no se puede entender cómo reaccionar a los retos. Y por eso está el concepto del sistema de la bioseguridad, la seguridad ecológica y la noción del bienestar sanitario y epidemiológico de la población. Repito, no se trata de personas en concreto, de los individuos, sino de toda la población. Pues este bienestar es la salud de la población y el estado del ambiente, del hábitat de esta población. Y luego está la evaluación de los factores de riesgo. Y todo se controla y para el único objetivo, la salud de la población.
Es lo que buscamos, ¿no? Y aquí podemos empezar muchas tecnologías, las triadas tecnológicas, como por ejemplo la vigilancia epidemiológica de genómica, las tecnologías móviles y análisis de Big Data, análisis a través de inteligencia artificial, superintegración de Big Data para pronosticar y reaccionar operativamente a las amenazas. Y ahora vamos a hablar a los términos y definiciones. Ya hemos hablado de sistemas de seguridad, ya hemos hablado de la asepsia y antisepsia, pero todo esto lleva a la práctica, es decir, a lo que podemos nosotros organizar para mejorar la vida de la población. Pues vamos a ver con qué términos operamos. Está la noción de la desinfección y de la esterilización. Cuando decimos desinfección, nosotros liquidamos los microorganismos, pero pueden quedarse algunos virus, esporas y triones. Cuando hablamos de la esterilización, se trata de la eliminación de todos los microorganismos, cuando no queda nada en la superficie de lo que sea, de los instrumentos, herramientas, etcétera, etcétera. La diferencia es grande. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿de por qué no hablamos de la desinfección? ¿Vamos a esterilizarlo todo? Pues no, no podemos esterilizarlo todo. ¿Por qué? Porque en cualquier organización médica, cualquier centro médico, o incluso si ustedes van a hacer un tatuaje, o van a un dentista, o van a hacer manicura o pedicura, ustedes también verán muchas herramientas y pues tendrá que ser estéril todo. Pero además de los instrumentos, hay superficies de las mesas, de los contenedores, que no pueden ser esterilizados y no hace falta esterilizarlos. Por esto, en el año 1968, Spalding propuso la clasificación de las herramientas que usamos hasta ahora. Pues esta clasificación incluye tres grupos de herramientas: críticos, semicríticos y no críticos. Los no críticos son los instrumentos que no tienen contacto directo con las superficies estériles. Solo pueden tener contacto con la piel. No hay que esterilizarlos porque nuestra piel no es estéril. Tenemos un microbioma de nuestra piel y es muy importante, y gracias a este microbioma nos permite contactar con el mundo. En cuanto a a las herramientas críticas, claro, tenemos que desinfectar, hacer una limpieza de preesterilización y luego hacer la esterilización. Y el grupo mediano, semicrítico, instrumentos semicríticos. Pues, ¿qué hay que hacer? Se trata normalmente de los endoscopios, por ejemplo. Son herramientas que sí tienen contacto con el organismo, las mucosas, ah, pero con
los tejidos, las superficies no estériles. Así que no necesitamos esterilizar los instrumentos, pero tenemos que aplicar la desinfección de alto nivel usando las sustancias químicas que son esporocidas y esterilantes desinfectantes químicos. Bien, aquí les presento un esquema del tratamiento de lavado, de limpieza, de preesterilización. Esto se aplica, por ejemplo, en los salones de manicura, de pedicura y debe aplicarse también para los tatuajes. Primero está la desinfección, es decir, lavamos los instrumentos con el agua. Lo podemos unir con la desinfección. Sumergimos los instrumentos en el agua o en el agua con una solución desinfectante. La segunda etapa es cuando necesitamos alguna esponja o algún dispositivo, algún instrumento para lavar bien nuestros instrumentos. Luego tenemos que lavarlo con agua normal de la tubería, pero luego tenemos que enjuagarlo con agua destilada. Es muy importante quitar las sales. Y luego viene la etapa del secado de los instrumentos. Es así, esquema manual. Cuando hacemos esta preesterilización a mano. Pero claro, hay también la limpieza de preesterilización automatizada. No siempre necesitamos lavarlo a mano. Hay lavados ultrasonido para secar o para enjuagar con agua destilada. Tenemos también aparatos. Están las máquinas de lavado y de secado. Es como lavavajillas, pero a nivel profesional, incluso industrial. Son más complicados, más complejos que los lavavajillas. Hay aparatos donde hay entrada y salida, donde ustedes pueden sacar los instrumentos esterilizados por otro lado. Y luego está el control de la esterilización. Hay varios tipos de control, tests de la desinfección y de la esterilización. El test puede ser químico o bacteriológico. Y no solo tenemos que esterilizar, sino también comprobar el resultado. Los bacteriológicos se colocan dentro de del equipamiento esterilizante para ver si aparecen los microorganismos, sobre todo los microorganismos con esporas. Y si vemos en el test microbiológico que la espora no ha aparecido, entonces bien, pero si aparecen esporas, no podemos usar este equipamiento y no podemos garantizar que los instrumentos sean estériles. Aquí también hay variantes de control de la esterilización, tests indicadores, la documentación de control
y luego tenemos que mantener la esterilidad. Para esto se usan los rayos ultravioleta. Los mismos rayos ultravioleta no son esterilizantes. Desinfectan, sí, desinfectan aire y agua, pero cuando hablamos de los instrumentos, solo puede mantener la esterilidad de nuestros dispositivos, de nuestros instrumentos. No pueden esterilizar, no se pueden esterilizar con ultravioleta. En la medicina sí hay métodos de aplicación de ultravioleta para, por ejemplo, desintoxicación, digamos, es otro tema, no hablamos de esto. Yo hablo solo de los rayos ultravioleta para mantener la esterilización de los instrumentos. Y al final de esta charla me gustaría contarles una vez más seguramente de cómo se lavan, cómo se tratan las manos. El componente más, digamos, sucio, entre comillas, son los smartphones, los teléfonos móviles. El móvil normalmente está en nuestros bolsos. El interior del bolso no puede ser limpio. Bueno, en primer lugar, hay que quitar todos los anillos y también los relojes de las muñecas. Bueno, primero se lavan las manos en general, luego se lavan bueno, los espacios entre los dedos, luego los dedos pulgares y luego las palmas de las manos. Es decir, no es un simple lavado, es un lavado mucho más detallado y ah, mm, con el uso del jabón. Y al final me gustaría citar a Cyril Connolly, que decía que la vida es un laberinto en el cual nosotros empezamos a perderse antes de aprender a andar. Yo les deseo andar por vías directas y cuidar de su salud. Gracias por su atención. Yo veo que esta charla, esta conferencia ha tocado diferentes temas bastante complicados, pero en breve, volviendo al punto ah, ah, donde se puede contagiar, es cuando vamos a hacer manicura y pedicura y no siempre nos fijamos cómo se tratan las superficies. En primer lugar, es el régimen de la desinfección, porque diferentes preparados tienen diferentes regímenes para bacterias, para hongos, ah, contra tuberculosis, por ejemplo. Cuando hablamos de los salones de belleza, aquí es obligatorio usar un preparado desinfectante solo en el marco de las infecciones de hongos o dermatofitías, no de régimen virus, nunca régimen virus. También tienen que fijarse en el embalaje, si está entero, si el embalaje tiene unas rayas indicadoras. Vamos a ver la diapositiva. Me gustaría mostrarles aquí.
ven abajo a la izquierda está el MedTest. Es un indicador que ah, los dos círculos tienen que ser iguales, por ejemplo, dos azules, porque si ustedes ven la primera variante, un círculo marrón y otro azul, esto quiere decir que no se puede usarlo porque no fue esterilizado. En el embalaje mm, también siempre hay diferentes tests indicadores. Así ustedes pueden comprobar si los instrumentos fueron esterilizados o no. A veces se usan los instrumentos de usar y tirar, que también tiene que ser esterilizado, ya viene esterilizado. A veces lo hacen a través de una radiación ionizante. Es un componente también un poco difícil, es decir, no se puede hacerlo en el salón de manicura. Esto se hace a nivel industrial y ya viene esterilizado. Un ejemplo interesante en cuanto al sarampión. El sarampión es una enfermedad infecciosa que se difunde, que se transmite por vía aérea y tiene un alto grado de contagiosidad. Es muy contagioso. Pues en el año 1995, la OMS empezó a hablar sobre la erradicación del sarampión para el año 2015. Luego el programa de erradicación se volvió en el año 2001 y ¿cuál es el resultado? El sarampión no fue liquidado, no fue erradicado. En el año 2012, 13 y hubo brotes importantes y luego en los años 18, 19 hubo otros brotes en países europeos también y esto estuvo relacionado con el hecho de que no hubo vacunación suficiente. Así que hubo brotes importantes. Es una enfermedad mm, bastante grave. Si 100 personas están juntos, trabajan juntos y alguien se enferma de sarampión, pues 80 o 85 colegas suyos van a contagiarse. Así que es una historia interesante. Ahora otra vez están hablando de la liquidación, de la erradicación del sarampión, igual como la viruela, pero todavía no han podido liquidar el sarampión. Habría que cambiar el enfoque y la política de la inmunización contra el sarampión, sin olvidar de que es una enfermedad respiratoria aguda y todas las enfermedades así son súper contagiosas y se difunden muy rápidamente porque lo hacen por vía aérea. El mecanismo no es transmisivo, ni es fecal oral, ni es hematológico. No, si fuera otro mecanismo se podría cortar la transmisión. Pero cuando hablamos de las enfermedades que se transmiten por vía aérea, es prácticamente imposible. El mecanismo
puede ser cortado o no puede ser cortado. Cuando hablamos del foco del agente infeccioso, podemos luchar a través de la vacunación y también de las cuarentenas, confinamientos. Y también podemos hablar de la prevención usando las inmunoglobulinas, dependiendo de la enfermedad, claro.